Buenos días con los presentes. Se da lugar a esta sesión de audiencia con la finalidad de atender, se tiene un requerimiento formulado por el abogado defensor del procesado Richard James Martín Tirado, que se tramita con el número de expediente 29 del año 2017, incidente 43. Me identifico como Jorge Luis Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Las partes, advierto que se encuentran presentes. ¿Existe alguna observación para instalar la misma, Ministerio Público? Ninguna observación, señor juez. Letrado. Ninguna, señor magistrado. Solamente una cuestión al letrado. Cuando ha presentado su escrito, lo ha asumido como tutela de derecho, pero de la revisión que se ha efectuado, ha invocado a lo que es desarrollo de diligencias sumariales. La tutela específica, sí. Lo escucho. Son dos tutelas, señor juez. Una donde estamos pidiendo tutela respecto a la no admisión y actuación del testimonio de Ronnie Lord Campoverde, y otra respecto a que estamos solicitando interrogar al testigo, a un testigo colaborador. Ya, pero con relación a este caso, porque me dicen que son dos incidentes que se ven el día de hoy. Sí. Ya, a ver, lo escucho. Le pediría, porque no tengo por el número de incidente, ¿podría precisar un ratito para saber cuál de los dos es? Gracias. Y que está programado primero es James. la colaboración. La del colaborador, Sí. correcto. Tome, señorita, ya con la explicación del señor fiscal, con esa arranque. Gracias. Señor juez, la defensa de Richard Martín Tirado ha solicitado tutela específica, como usted bien señala, respecto al artículo 337, inciso 4, inciso 5 del Código Procesal Penal, violado por la providencia 867 de Fiscalía, que niega el examen del testigo colaborador 14-2017. Lo que pretendemos es que se declare fundada la tutela y como medida de protección se permita, o de tutela se permita, el examen del testigo colaborador 14-2017. El fundamento, señor juez, es el derecho a interrogar testigos que consagra tanto el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, numeral 2, párrafo E de la Convención Americana, que si bien es parte del derecho a la defensa, ya ha adquirido autonomía propia por la importancia que tiene en el proceso penal. ¿Por qué sostenemos que legalmente, porque es un tema de conducencia, por qué es legal examinar a un testigo colaborador? Ya ha quedado claro que el colaborador es un testigo y no es un documento. Eso no es posible discutirlo porque es una fuente de prueba personal. El Código Procesal en su parte general y en el propio capítulo del proceso especial reconoce al colaborador como un testigo. El problema se ha creado cuando vía una norma administrativa se ha permitido incorporar esta fuente de prueba personal a través de lo que hoy la casación del caso Oviedo, que citamos en este caso, reconoce, es una prueba documentada. El acta de transcripción de la parte pertinente del testimonio que realiza el fiscal. La casación Oviedo, como voy a ver un poquito más adelante, ya lo define como una prueba documentada. Entonces, lo que nosotros sostenemos, señor juez, es que los dos argumentos que nos ha dado Fiscalía, porque Fiscalía emite su providencia, que es la 867 del 26 de noviembre del 2019, y dice, al respecto, en referencia a la citada casación 292-2019, no es así como trata de hacerla ver el recurrente, dado a que conforme lo establece el decreto legislativo 1301 y el decreto supremo 007-2017, en concordancia con el principio de legalidad, ha establecido que el proceso de colaboración eficaz es reservado y autónomo, y a su vez es el fiscal quien decide si aporta el testimonio del colaborador al juicio con la finalidad de que pueda aplicarse el contradictorio. Esto es, el señor fiscal entiende
que primero hemos interpretado mal la casación 292-2019 y que la ley y el reglamento que cita impediría ejercer el derecho a interrogar testigos en la fase de investigación preparatoria. Dos errores muy concretos y concluyo. Error en la interpretación del decreto legislativo 1301 y del decreto supremo 007-2017, al sostener que impiden interrogar a la defensa del imputado, a un testigo colaborador en investigación preparatoria, y error al interpretar la casación 292-2019 Lambayeque. ¿Por qué sostenemos esto, señor juez? Porque cuando vamos a estas normas concretas que ha citado el señor fiscal, encontramos que ninguna ha modificado, y permítame ir puntualmente, el decreto legislativo 1301 modificó los artículos 472 a 481 del Código Procesal Penal. No ha modificado los artículos 162 a 171 que regulan cuando se trata de una prueba testifical o de un acto de investigación testifical. Es más, el artículo 1301 incorporó los artículos 476A y 481A. En el primer artículo, en el 476A, reconoce expresamente que el colaborador es testigo. Y en el artículo 481A, sí señala que para utilizar al testigo colaborador en procesos cautelares, textualmente, se debe cautelar su identidad, salvaguardando que la información utilizada no permite su identificación. Esto es testigo con medida de protección. El decreto legislativo 1301 en modo alguno impide interrogar al testigo colaborador. Solo hace las dos precisiones que señalo. Reconozco que es testigo, puede ser interrogado, pero sin afectar su identidad. El decreto supremo 007-2016, señor juez, en el 48, inciso 2, sí trae un problema y permite que para usar el testigo colaborador en el proceso de coerción procesal, dice, se hará con copia certificada del testimonio en sus partes pertinentes. Eso es lo que refiere. La casación 292-2019 dice textualmente, se trata de una copia certificada del testimonio en sus partes pertinentes, página 11. Y expresamente refiere, señor juez, la casación en la página 12 que se trata de una prueba documentada. Entonces, como reconoce que es un testigo que se incorpora al proceso cautelar vía prueba documentada, que usted sabe que tampoco es prueba documental, la prueba documentada no es documento. Entonces, como la casación dice, reconozco que es testigo, reconozco que se incorpora como prueba documentada, ergo no es prueba, pero el reglamento lo permite, no entra lo que yo planteé en ese momento porque yo participo en ese proceso, la colisión que había, el conflicto normativo entre el código y el reglamento, como lo pasa textualmente la casación dice, este reconocimiento no impide interrogar al testigo en la investigación preparatoria. O sea, la casación expresamente reconoce el derecho a interrogar al testigo por la defensa en el proceso penal, fase de investigación preparatoria, sin afectar, por cierto, la medida de protección de identidad. Entonces, señor juez, las dos razones para concluir dadas por el señor fiscal, que la ley y el reglamento impedirían el derecho constitucional y fundamental a interrogar testigos, ha sido, a nuestro ver, violado y el señor fiscal no tiene razón. Máximo, y concluyo con esto, si ese testigo, como usted bien sabe, ha sido utilizado para sustentar un auto de prisión preventiva en plena ejecución. Lo que nosotros planteamos finalmente es que los elementos de convicción que sirven para ingresar a una persona a la cárcel vía cautelar, en el principal, tiene que ser objeto de contradicción y de defensa.
Eso es lo que entendemos se ha vulnerado en este caso y por eso le solicitamos que ampare usted la tutela que hemos formulado. Fiscalía. Honorable señor juez, a la defensa técnica y a todos los presentes. La defensa técnica ha señalado que el fiscal no tiene razón. La fiscalía no tiene por qué tener razón o no tener razón. La fiscalía lo único que hace, señor juez, es aplicar sobre la base de una interpretación que el texto normativo o el ordenamiento jurídico procesal nos proporciona. Dicho ello, señor juez, para solicitar que declare infundada lo peticionado por la defensa técnica, es decir, que se admita que la fiscalía pueda habilitar a la defensa técnica que interrogue a un colaborador eficaz o a un aspirante a colaborador eficaz, lo vamos a hacer sobre la base de los siguientes fundamentos, rebatiendo lo argumentado por la defensa técnica del imputado Richard Martin. En primer orden, señor juez, podrá ser muy respetable la posición que tiene la defensa técnica, podrá ser esa concepción un trabajo académico, un trabajo de tesis o un trabajo de otra naturaleza. Pero la norma no la podemos cambiar porque tenemos una posición o porque nos parece. Honorable señor juez, el artículo 472, tanto en el numeral 2 como en el numeral 3 del Código Procesal Penal, establece que el procedimiento especial de colaboración eficaz es un proceso especial. 1. 2. Es un proceso autónomo, diferente al proceso ordinario o común que se ve dentro de la carpeta 22-2017, si es que queremos encontrar, en todo caso, una base jurídica. Por esa razón, incluso en el numeral 3 del 472 se establece que el proceso especial de colaboración eficaz es autónomo y puede comprender información de interés para una o varias investigaciones a cargo de otros fiscales. Señor juez, ¿esta norma se agota allí o este texto normativo se agota allí? No, porque el 30 de marzo del 2017 ha sido sancionado el decreto supremo 007-2017-JUS, que reglamenta y desarrolla cómo es que debe interpretarse, aplicarse el proceso o procedimiento de colaboración eficaz. Señor juez, en ese punto queremos rebatir firmemente lo señalado por la defensa técnica, lo hacemos con sumo respeto, de que no existe ningún error de interpretación por parte de la Fiscalía. Lo que la Fiscalía hace es una correcta aplicación del reglamento y del artículo antes mencionado. Y baso mis fundamentos en lo siguiente. En el decreto antes mencionado, señor juez, para desarrollar y entender que este es un proceso o procedimiento completamente independiente y diferente a los otros procesos o carpetas, como se puede entender dentro de la investigación fiscal, lo establece no solamente en el artículo 1 y en el artículo 2 del reglamento. En el artículo 1, inclusive como marco fundamental y sustancial, señala que la colaboración eficaz, señor juez, es un proceso autónomo y ¿qué más señala? No contradictorio. Eso es importante, señor juez. No contradictorio. Basado en el principio de consenso entre las partes y la justicia penal negociada. Entonces, señor juez, aquí nomás quiero hacer un paréntesis. ¿En qué parte del ordenamiento procesal penal y de este reglamento se podría admitir bajo esa cláusula que cualquier otro imputado puede ingresar al procedimiento de colaboración eficaz y hacer un interrogatorio y contrainterrogatorio a un colaborador eficaz? Normativamente es imposible, señor juez. No podemos romper esa situación normativa. Además, señor juez, el artículo 2 establece como principios rectores de este procedimiento de colaboración eficaz especial la autonomía y la reserva.
Autonomía, señor juez, porque no depende del proceso común o principal. No depende ni de ningún otro proceso. Y además es reservado para cautelar no solamente la entidad, sino porque además el marco normativo y el reglamento nos dice que ¿quiénes deben participar obligatoriamente? Solo el fiscal, el aspirante o colaborador y su abogado. Incluso en la parte de la fase final recién le da la facultad para que el agraviado pueda participar en la negociación, pero para efectos de la reparación civil. Hasta allí, señor juez, ¿hay algún acápite que permita normativamente que pueda hacer su participación o su ingreso cualquiera de los imputados de acuerdo a la información que da el delator? No, señor juez. Voy avanzando, señor. ¿Qué cosa más impide y señala que más bien el error de interpretación es de la defensa técnica? Señor juez, el artículo 12 del reglamento desarrolla en qué consiste la autonomía de este procedimiento, de este proceso especial de colaboración eficaz. Asimismo, incluso, señor juez, en el numeral 3 del artículo 12 señala que cuando el colaborador eficaz se encuentre procesado, el proceso especial seguirá de forma independiente y en el proceso común no variará su condición de procesado a consecuencia del mismo. Todo beneficio será otorgado dentro del proceso especial. ¿Qué más se tiene, señor juez? En el artículo 13, lo que le había referido, señala quiénes solamente pueden participar en el trámite de los actos de corroboración. La defensa técnica nos ha dicho, no prohíbe, no hace ninguna prohibición, pero si se hace esta interpretación teleológica del artículo 13, taxativamente establece que solamente en la fase de corroboración interviene el fiscal y el colaborador. Señor, también es importante señalar dentro de la argumentación normativa que regula este reglamento en consonancia con el ordenamiento procesal penal, lo que señala el artículo 38. El artículo 38 refiere incluso que durante el proceso de colaboración eficaz, el fiscal buscará preservar la confidencialidad de la entidad e integridad física del colaborador eficaz. Entonces, señor juez, no tenemos ningún soporte de jurisprudencia nacional ni internacional que haya flexibilizado para que pueda permitírsele a cualquier abogado que defiende investigaciones en el proceso común que pueda ingresar a una carpeta o a un cuaderno de procedimiento especial de colaboración eficaz, primero para que sin vulnerar su derecho a la identidad, le pueda hacer un interrogatorio y un contrainterrogatorio y así, como señala la defensa técnica, preservar su derecho a la defensa. Eso es inadmisible, eso es absurdo, señor juez. Además, señor juez, en la doctrina jurisprudencial, como el mismo profesor o de los directores de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Alicante, en la revista, cuyos editores son el profesor José María Asensio Mellado, con la traducción, y también el profesor José Luis Castillo Alba, así como en el libro de Manuel Frisancho Aparicio, en lo que refiere a procesos penales especiales. Señor juez, cuando toca y establece la conceptualización y la naturaleza del proceso especial, reconocen que este es un proceso autónomo e independiente. No hay forma, ni siquiera desde el punto de vista de la doctrina, para poder flexibilizar o poder hacer una interpretación diferente a lo que señala el reglamento y lo que señala la norma. Voy concluyendo, señor juez. La defensa técnica también ha señalado, llamando su atención, de que la casación 292-2019, Lambayeque, establece, ¿no?, la posibilidad de que se le pueda interrogar al imputado. Yo lo digo con mucho respeto, pero yo he leído el íntegro de la casación y en ningún extremo de lo que señala la Sala Suprema que resuelve la casación en el caso
de Edwin Oviedo Pichotito, que está referido a esta casación, no señala tal situación. Por el contrario, en el fundamento octavo, numeral 2, señor juez, más bien señala y puntualiza cómo debe hacerse la interpretación y la aplicación del reglamento y de los articulados referidos al proceso de colaboración eficaz. Con su venia, es un texto chiquito, refiere: si la exigencia de que no se adjunte sin más el íntegro del testimonio del colaborador puesta al reglamento no vulnera el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la prueba, que es un derecho instrumental que integra la garantía de la defensa procesal, señala, puntos suspensivos, si lo esencial es la pertinencia y la utilidad de la misma y solo se trata de un acto de investigación que a los efectos de la sentencia no puede ser utilizado a menos que se recurra a la anticipación de la prueba, como así lo enfatiza el artículo 46, numeral 1 del reglamento, la regla es, aquí viene lo importante, honorable señor juez, que el aspirante a colaborador declare en el juicio oral y solo así se pueda utilizar su testimonio en la sentencia. Con lo cual, señor juez, haciendo una interpretación correcta por parte no solamente de la Suprema, sino también lo que recoge la Fiscalía, hay que distinguir dos instancias. Cuando el aspirante es postulante o es aspirante, me refiero al colaborador eficaz, normativamente ya lo acabamos de revisar, señor juez, y no hace falta porque usted lo conoce ampliamente este tema, no existe la posibilidad de poder interrogarlo porque incluso ni siquiera se ha cerrado su colaboración, no se ha cerrado, no se ha homologado. 1. 2. Cuando recién se haya adquirido su homologación y se haya resuelto la situación jurídica del aspirante y se haya convertido en colaborador eficaz, recién entrará a lo que es un testigo impropio, como lo señala la defensa. Y ahí, señor juez, recién en el juicio oral, de acuerdo al 337, se podrá interrogarlo, examinarlo, contraexaminarlo. Pero en el trámite de una investigación, una investigación aparte, independiente, ¿podemos ingresar para que pueda hacerse interrogatorio? La norma establece que no. Y la casación a la que ha hecho referencia la defensa técnica también ha establecido ello y recoge justamente tal situación. Señor juez, finalmente, con esto finalizo. ¿El colaborador o el aspirante qué es, señor juez? Es un delincuente. Y es como tal, como es un delincuente confieso y arrepentido que provee y entrega información eficaz, oportuna al Ministerio Público. El diseño normativo nos permite, aunque parezca antiético, que la Fiscalía se reúna con un delincuente y haga un convenio para que en grado de la información que entregue le puede otorgarse algún beneficio. Entonces, si partimos incluso de esa lógica, existe un artículo, el artículo 84. El artículo 84, numeral 5, establece la prohibición de que un abogado no puede participar en la declaración de otro imputado al que no patrocina. Es más, si es imputado, él podría acogerse a su derecho a guardar silencio. Entonces, habría por ahí también un contrasentido, porque si el colaborador es un imputado, todavía no se ha definido su situación, ¿cómo se le va a hacer un examen? Con todos esos fundamentos, señor juez, este Ministerio Público respetuosamente solicita a su judicatura que la pretensión o lo planteado o lo solicitado por la defensa técnica sea declarada infundado. He concluido. Muchísimas gracias, señor. Letrado. Gracias, señor. Su reglamento y la casación que ha invocado. Lo escucho, doctor. Señor juez, la casación 292-2019, le pido se ubique usted en la parte final del considerando octavo, antes de comenzar el noveno, dice textualmente: sin embargo, es claro que durante el trámite del proceso penal declarativo de condena, etapa de investigación preparatoria, no se puede negar al imputado su derecho a la contradicción de solicitar la testimonial o declaración del aspirante a colaborador eficaz y poderlo interrogarlo.
ex artículo 337, apartados 2 y 4 del Código Procesal Penal. Esto es, señor juez, la casación expresamente reconoce el derecho a interrogar al testigo en investigación preparatoria porque era una lógica de compensación, señor juez, porque reconoce que es testigo, reconoce que se le incorpora al proceso penal vía prueba documentada, se salta olímpicamente si el reglamento entra en conflicto normativo con el código y para compensar, esta casación recoge lo que usted ha podido verificar textual. Sin embargo, es claro que durante el trámite del proceso declarativo de condena, etapa de investigación preparatoria, no se puede negar al imputado su derecho a la contradicción, etc. Señor juez, acá hay un gran problema o de explicación o de comprensión, porque usted habrá escuchado que el señor fiscal dice con toda razón que es una locura tratar de incorporarse al proceso de colaboración e interrogar al colaborador, lo cual, por cierto, no está en la más lejana de mis pensamientos ni concepciones. Parece que el fiscal ha olvidado que trasladó al proceso penal el testimonio del colaborador 14 y en el proceso penal, señor juez, inicia un proceso cautelar y en ese proceso cautelar por ese testigo, mi cliente está en la cárcel. Entonces la lógica arranca siendo la siguiente, señor juez, desde un punto de vista constitucional. Los elementos de convicción que sirven para privar de la libertad a un procesado no deben ser objeto de la mayor ejercicio del derecho a la defensa tratándose de un testigo del interrogatorio? Y la respuesta evidentemente va a ser sí, señor juez. Todo lo que le ha citado el fiscal respecto a las características del proceso de colaboración eficaz son absolutamente impertinentes, porque nosotros no le estamos pidiendo que usted nos tutele permitiéndonos ingresar al proceso de colaboración, no. Nosotros estamos hablando de interrogarlo en el proceso penal a un testigo que el fiscal ha utilizado para sustentar una prisión preventiva. Y usted no va a encontrar ninguna norma, señor juez, que lo prohíba. Yo planteo algo, señor juez, en la tutela y lo debo oralizar. Hay una de dos. O resolvemos si hay un conflicto normativo entre el reglamento que sí permite utilizar en el proceso de cautelar al testigo con prueba documentada. Algún día me explicará mi tocayo y gran amigo cuál es la base jurídica de eso, pero lo cierto es que el reglamento sí permite utilizar como prueba documentada el testigo del colaborador y usted lo trabaja diariamente. Es una de dos. O alguien asume si hay o no conflicto normativo, que yo veo muy difícil que digan que no hay conflicto normativo, o lo que planteo, para no ir contracorriente, una interpretación constitucional restringida. ¿Para qué está permitido el uso del testigo colaborador como prueba documentada? Exclusivamente para el proceso de coerción. Para nada más. Si cogemos y queremos salvar el artículo del reglamento, apliquémoslo en su ámbito. ¿Para qué está habilitado usar al testigo como prueba documentada? Para el proceso cautelar. No voy contracorriente. En el proceso principal no existe. La habilitación del reglamento usted la va a ver clarísima. Es solo para el proceso de coerción. Pero el proceso penal, señor juez, ni en la parte general, ni en el procedimiento especial, señala que para el proceso el testigo tenga que actuarse con prueba documentada. Porque concluyo con esta idea, señor juez. El procedimiento de colaboración eficaz, ya hablo del código, el capítulo del procedimiento especial, no regula la actividad probatoria. La actividad probatoria está en la parte general. Usted muy bien utiliza el título preliminar, ¿cómo influye? Las reglas generales de los actos de investigación y los actos probatorios rigen para todos los procesos especiales, salvo norma expresa en contra. En el código no va a encontrar usted jamás que el testigo se actúa con prueba documentada. En ninguna parte, eso es imposible que el código lo diga. Sí lo dice el reglamento.
Pero entonces, si no vamos a salir del conflicto normativo, debemos interpretarlo en la forma restrictiva que se hace. Por estas consideraciones, señor juez, olvidaba, hay un ejemplo reciente, señor magistrado, no sé si usted lo ha tenido conocimiento. En el caso gasoducto, que está en investigación preliminar, se ha aceptado que se examine al testigo colaborador porque ha renunciado al tema de su identidad. Se acaba de salir la resolución. Entonces, señor juez, el tema creo que se ha deformado. No voy a esa regla especial del reglamento. Los testigos protegidos, ¿cómo se les actúa en el proceso penal? Se les actúa manteniendo su medida de protección, señor juez. No se actúa con prueba documentada, porque eso viola el principio de legalidad. Recuerde usted, fuente de prueba abierta. Forma de incorporación de la prueba es principio de legalidad. Tendría que haber una ley que diga que en el proceso penal común los testigos colaboradores se actúan como prueba documentada. Y esa regla no existe en el código. Existe en el reglamento, pero solo para el proceso de coerción, no para el proceso común, señor juez. Por eso es que la Corte Suprema evita enfrentar, la Corte Suprema fue la que debió enfrentar si hay conflicto normativo o no, pero nos da la salida que está expresa, señor juez, en etapa de investigación preparatoria. Por eso le pido que, señalando que debe respetarse la medida de protección, nos respete un derecho que tan importante se ha vuelto, señor juez, porque ¿por qué el Pacto de San José de Costa Rica separa del derecho a la defensa y en vez de hablar de la pericia del documento, solo habla del testigo, derecho a interrogar de manera directa o indirecta? Porque cuando se hizo el pacto se entendió que en la justicia penal el testimonio es una prueba de la máxima importancia, de la máxima utilización. Y por eso tan importante es que se ha vuelto un derecho autónomo. Ese derecho fundamental autónomo no se puede afectar por un reglamento, señor juez, primero para impedirlo. Porque si se va a mantener la norma, aplíquese la norma en su estricto sentido. Dice, para efectos del proceso de coerción, el testigo se usará como prueba documentada. Limítelo ahí, señor juez. Limítelo a lo que dice su texto. Si es que no quiere aplicar las reglas o considera que no se debe aplicar las reglas del conflicto normativo. Por eso insistimos, señor juez, porque usted sabe perfectamente qué importancia ha tenido ese testigo para que mi cliente esté en la cárcel, señor juez. Entonces, no poderle preguntar, por ejemplo, si Odebrecht autorizó esos mecanismos de honorarios encubiertos, no poderle preguntar eso, señor juez. Nosotros consideramos que está en derecho y en justicia que usted ampare la tutela que estamos planteando. La Fiscalía va a responder eso. ¿Podría brindar una respuesta con relación a la última parte de Fundamento Jurídico 8 de la Casación 292-2019? Señor, en la casación hay que leerla en su integridad y yo lo que considero es que la casación tiene otro espíritu y no el espíritu de la interpretación que le está dando la defensa técnica. ¿Cuál espíritu tiene? El espíritu, señores, es que se respete el reglamento, pero no está determinando tampoco ahí la Corte Suprema, no ha definido, ni siquiera lo ha delineado como una jurisprudencia doctrinaria vinculante, ni en el rigor para que puedan observar los operadores jurídicos respecto a si en la fase de investigación, sea preliminar o preparatoria, se debe hacer un examen o contraexamen o interrogarlo al colaborador o al aspirante a colaborador eficaz, señor juez. Y es más, hay que tener cuidado en ese párrafo porque habla de colaborador, no habla de aspirante a colaborador eficaz o postulante. En el caso del 14-2017 que se tiene en esta carpeta, él es aspirante o postulante a colaborador eficaz. Todavía no se ha alcanzado una homologación. Entonces ahí, señor juez, teniendo en cuenta las propiedades conceptuales de cada situación que tiene el aspirante y el colaborador propiamente, hay que tener el reparo suficiente. Por esa situación considero las dos puntualizaciones que le acabo de hacer a la observación que usted me... A ver, el sentido en todo caso va de acuerdo al párrafo de esta casación, porque se trata de un colaborador. Así, señor juez, de un colaborador.
pero aquí señala, no se puede negar al imputado su derecho a la contradicción de solicitar la testimonial o declaración del aspirante a colaborador eficaz. Pero en suma nosotros, señor juez, solamente cogemos la parte en la que la Suprema no disiente de lo que establece el reglamento, ni tampoco encuentra un conflicto como lo ha tratado de hacer ver o presentar la defensa técnica. No encuentra ningún conflicto. Es más, si hubiera encontrado un conflicto, la misma Suprema que tiene ese caso se hubiera decantado por zanjar el tema. Tampoco lo ha establecido ahí en algún acápite para establecer que se debe tener en cuenta esa situación de interrogarlo o examinarlo al colaborador en el trámite de una investigación. Además, no es vinculante. Eso sí debo puntualizarlo, señor juez. Eso yo lo toqué porque la defensa lo ofreció en su escrito y además en su alocución. Señor, si me permite para poder hacer la réplica. Señor juez, nosotros los operadores jurídicos, porque a la defensa técnica le parece que debe interpretarse o porque encuentra que hay un conflicto normativo, nosotros no podemos prevaricar, señor juez. Nosotros tenemos que aplicar tal cual existe el texto normativo en función al ordenamiento constitucional y en función haya una jurisprudencia que nos vincule para ello. Pero no porque nosotros creemos o supongamos de que esto salvaguarda sus intereses particulares de determinado imputado. Podría usted aplicar un control difuso, ciertamente, pero en medida y en la eventualidad que se encuentre un conflicto que repare o que amerite o que compela a realizar un control de tal naturaleza. Pero eso no es el punto, señor juez, pero es importante señalarlo. Señor, la teoría de la compensación a la que ha hecho referencia la defensa técnica se ha desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mapuches. Pero eso no puede ser aplicado en este caso, señor juez, porque el caso de los mapuches es completamente diferente a un hecho de corrupción. En el caso de los mapuches, el Estado ejecutó y no le dio la posibilidad, pero ya en un proceso en sentencia. Y entonces se estableció que tendría que buscarse una compensación y así lo estableció la Corte. Pero en este caso, señor juez, quiero arribar y aterrizar. El Ministerio Público ciertamente de la colaboración eficaz 14 del cuaderno 14, de acuerdo y con lo que establece el 476A, numeral 2, ha hecho la incorporación de las partes que considera pertinente para fortalecer su caso y su teoría y con ello pedir las medidas. ¿Lo habilita la norma? Lo habilita la norma, señor. Pero algo importante aquí. La norma señala o el texto normativo señala, señor juez, permítame usted solamente relevarle este punto. El fiscal decide si lo actuado en la carpeta fiscal de colaboración eficaz, estamos hablando de la especial, será incorporado en todo o en parte al proceso correspondiente, debiendo cautelar la identidad del declarante. Esto se desarrolla en el reglamento que se le ha alcanzado. Y en el reglamento dice, señor juez, las partes pertinentes o transcritas. Y eso es lo que ha hecho. Y al final, ¿en qué se convierte, señor juez? Y está en la carpeta principal, en un documento. Entonces, la defensa técnica dice que quiere interrogar. ¿Va a interrogar al documento, señor juez? ¿Cuándo podría haber esa posibilidad de que él, la defensa técnica me refiero, puede interrogarlo? Cuando nosotros al aspirante lo ofrezcamos como testigo en el proceso o en la investigación principal. Pero si en el proceso y en la investigación principal, es decir, en la carpeta 22, también está investigado como imputado, es un imputado más. Entonces, señor juez, es un contrasentido normativo, procesal y jurídico querer que se admita que al mismo investigado también, por el hecho de que ya se tiene conocimiento o se presume que es colaborador en determinada carpeta, se le haga un interrogatorio. Perdóneme, señor juez, pero eso es absurdo, no podemos hacer esa situación. Concluyo con esto, señor juez. La defensa técnica señala de que no se está pidiendo ingresar a la carpeta especial de colaboración eficaz. Lo único que se está haciendo es que se le interrogue en la carpeta principal
porque se ha hecho su incorporación de su documento, de su declaración. Señor, si hacemos ello, nuevamente como lo señala el inicio, la Fiscalía va a prevaricar y no podemos hacer ello. Concluyo finalmente, señor juez. Las interpretaciones tienen que hacerse con arreglo a la Constitución, con arreglo al ordenamiento jurídico procesal y con arreglo a las interpretaciones que nos ha alcanzado la jurisprudencia nacional e internacional. Pero en este caso particular, como lo pretende la defensa técnica, no tenemos ni siquiera un precedente. Ha hecho referencia a un caso aislado que en el sistema algún juez, que es muy respetable, que probablemente no la comparto, tendríamos que conocer la naturaleza específica de que admita esa situación. Francamente, sería ir contracorriente contra lo que dice el texto normativo, tanto en el reglamento como tanto en el reglamento como en el ordenamiento procesal penal. Por esos fundamentos, señor juez, este Ministerio Público reitera su pedido para que declare infundada lo peticionado o solicitado por la defensa técnica. He concluido. Muchas gracias, señor. A ver, doctor, usted ha tocado temas constitucionales y hay que tratarlos también. El desarrollo que realiza un juez al momento de imponer o no una prisión preventiva, y más si se trata de aspirantes a colaboradores eficaces, se sustenta en el artículo 158. Me parece que es lo más cercano, puede haber otra, por la dispersión de dispositivos legales y con el Acuerdo Plenario 2-2005 del 30 de septiembre del 2005 de la Corte Suprema. Y se indica que en el caso de testigos de referencia, no ingresar testigo de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas, bueno, hace mención a pruebas, pero sabemos que pruebas es en etapa de juzgamiento, sino que hay un error del legislador, que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva, ingresa a lo que es una prisión preventiva o podrá ser condenado. Entiendo que es indiscutible o impenetrable el hecho de que en un proceso especial de colaboración eficaz se pretenda sustraer a un colaborador o en todo caso, sobre todo penetrar en esos aspectos que son propios de la corroboración hasta una sentencia definitiva. Entonces, para la imposición de una prisión preventiva no solamente bastó la declaración de un imputado o de un colaborador, sino la debida corroboración, como usted también lo ha expuesto, siempre lo he escuchado de manera permanente cuando tiene que defender su postura. Y es válido, es de acuerdo al código. Lo que se busca es interrogar a un imputado, porque el colaborador es procesado o imputado, o investigado, es preliminar, no sé, preliminar o judicializar la causa, pero es un imputado. La declaración que brinda un imputado es un medio de defensa o es una cuestión de prueba, pregunto yo. Le agradezco muchísimo, señor juez, pero permítame previamente que vamos a entrar con todo gusto porque es un debate muy caro para mí, pero que no fue el motivo que se nos dio para negarnos el derecho a interrogarnos, ¿no es cierto? Pero voy a quiero eso. Ampliar, sí, voy quiero a ampliar eso, sí. Totalmente. Permítame trabajar con el artículo, por favor, de la declaración.
La declaración de un imputado, señor juez, donde la norma correctamente refiere que nadie puede participar, aunque dejo una pequeña muletilla, salvo el procurador, que es todo un tema para analizar, la declaración del imputado no es un acto probatorio porque es un acto de postulación donde él responde a la imputación. O sea, hay una imputación que él tiene la oportunidad de responder. Técnicamente, la declaración de un investigado es un acto de defensa material. Pero, ¿qué sucede? Y en esa lógica está pensado que para que conteste a la imputación no tiene por qué intervenir nadie más. Pero no estuvo pensado ese artículo, señor juez, para cuando el imputado adquiere una doble condición. No solo tiene la condición de imputado, no se limita solo a responder a la imputación, sino que se indica a terceros. Esa creo que es la clave del análisis, señor juez. La doble condición de un imputado. Si se trata del imputado contestando a la imputación, es un acto de postulación, no hay nadie que debe intervenir, no sé por qué lo dejan intervenir al procurador. Pero cuando se trata de sindicar a terceros, ya no es declaración de imputado, es testimonio impropio. Y tan es así que es testimonio impropio que en el juicio, de manera expresa, se permite interrogar al coacusado. Entonces, la pregunta de razonabilidad en test de constitucionalidad sería, ¿por qué puedo interrogar al testigo impropio en juicio y no lo podría interrogar en investigación preparatoria? Más allá de los problemas prácticos, que en qué momento tendría que intervenir el abogado, entiendo que hay un tema administrativo, procedimental que habría que regular. Pero si se trata de un testigo impropio, hay derecho a interrogar al testigo impropio, que está en la ley, porque en el caso del juicio es muy claro, y no encuentro una razón jurídica para que no se dé en la investigación preparatoria, salvo que, como usted muy bien señala, que se confunde acto de investigación con acto probatorio. Me parece que cuando se hizo esa regla, solo se pensó en la declaración del imputado respuesta a la imputación. El legislador no pensó cuando dice nadie puede intervenir, salvo el procurador, nadie puede intervenir, es pensando en tiene derecho a responder a la imputación. Estoy seguro, señor juez, que esa prohibición no es pensada en el testigo impropio. Por eso es que se le puede interrogar en juicio. Por eso es que se le puede interrogar en juicio y, salvo que usted encuentre una razón que yo no he encontrado, no hay un criterio de razonabilidad. ¿Por qué podría defenderme el testigo impropio en el juicio y no podría defenderme en la investigación preparatoria? Sobre todo, señor juez, si lo han habilitado a utilizarlo para la prisión preventiva. Porque usted arrancó en su reflexión por el tema de la corroboración. Yo no discuto ni este es un tema de análisis de valoración probatoria. El tema es, con todos los elementos de prueba o elementos de convicción utilizados para generar sospecha fuerte, de todos esos elementos de convicción, ¿no tiene el imputado derecho a defenderse de manera plena? No, eso no ingresa en discusión. Entonces, porque mi postura es que sí. Entonces, respondo a la pregunta. Sí. ¿Es acto, no es acto probatorio, es acto de postulación? Si se trata de responder a la imputación. Pero cuando se indica a tercera persona, es testigo. Y si es testigo, entra dentro del ámbito del derecho de ser interrogado, como lo reconoce el Código. Y permítame, señor juez, algo que se me olvidaba en esta reflexión. Nosotros no sabemos si el testigo colaborador tiene condición de procesado en este caso. En otra tutela le invoco también que nos haga reflexionar sobre la buena fe procesal. Acá el procesado
no es ningún TPQ R15 o un 14-2017. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el señor Canepa fuese testigo, no fuese procesado y yo llamo a interrogarlo? Yo me atrevo a sostener que el señor fiscal no me va a dejar interrogarlo. Pero tomando sus palabras, en la formalización de investigación preparatoria no hay ningún colaborador, salvo el señor Roy, que ya se identificó. Él ya se identificó como un testigo colaborador con nombre y apellido, que ya sería un imputado, pero no hay. La persona que estoy pretendiendo interrogar no aparece procesada en la formalización de investigación preparatoria. Así que esa disquisición válida no la permitiría ser precisamente la condición. Por eso habría que elegir cuándo se quiere sostener un caso y pedir prisión preventiva con testigos colaboradores, porque genera limitaciones que no tienen por qué afectar al derecho a la defensa. Ya, muy bien. Señor, le ruego medio minutito solamente para hacer una precisión. Señor, testigo impropio, en juicio oral se puede hacer el interrogatorio. Pero si testigo impropio todavía adquiere cuando se resuelve su situación jurídica, y lo dice el acuerdo plenario 2005. Entonces, señor juez, si todavía es postulante y no se ha resuelto su situación jurídica del aspirante, ¿cómo podemos llamarlo testigo impropio y cómo podríamos hacerle su examen? Solamente para hacer esa precisión. Y permítame brevemente, el acuerdo en ningún momento hace referencia a que el testigo impropio no se puede interrogar. Ese tema no está trabajado por nadie, señor juez. Siempre se ha hecho invocando el artículo de la declaración de imputado y nadie ha dado el salto de la doble función. Lo cual me parece, bueno, usted ya lo ha marcado, porque lo que sirve para prisión preventiva tiene que ser objeto de defensa, sino que no sirva para la prisión preventiva. Ya. Muy bien, ya. ¿La siguiente audiencia qué es? ¿11? Ya, concluyo la presente audiencia. A las 11. ¿Es 11 o 11? Perdóneme, es 11:30, señor. Puede flexibilizar usted si están las partes, si no se salta el derecho a las partes. Un momentito.